Bienvenidos a nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Hoy en nuestra sesión, por ejemplo, de Entre Plantas, le vamos a hablar de la calceolaria. Esta calceolaria, pues se conocen varias especies, hasta 29 especies. Está la calceolaria bicrenata, la calceolaria infesta y también la que le vamos a hablar en el día de hoy, que es la calceolaria híbrida. Esta calceolaria híbrida es producto de muchos cruces y es originaria de América Central. Es una plantica que reproduce muy fácil por semilla y ahí tienen pues nuestra planta en el día de hoy. También le vamos a hablar, por ejemplo, en las mascotas, le vamos a hablar de el Boston Terrier, vamos a hablar de los primeros auxilios de los perritos, sobre todo un perrito que sufrió un accidente. Entonces mire que tenemos muchos temas para el día de hoy. En el caso de la planta protagonista le vamos a hablar del trompetero, también tenemos nuestros consejos, la parte de curiosidades de las plantas. Bienvenidos para nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata y veamos ahora entonces nuestra planta protagonista. Nuestra planta protagonista en el día de hoy es la Pirustegia venusta. Es una enredadera o trepadora que se conoce como trompetero, también algunos le dicen lluvia de oro, o por las partes de Cundinamarca y Boyacá le dicen tango. Una planta muy bonita de la familia de las bignoniaceas. Digamos que el gusto de esta planta, de esta enredadera, es por el colorido de sus flores de color naranja y crecen como racimos. Por ejemplo, si usted adorna una pérgola, si adorna un arco o por ejemplo una verja. Mire qué interesante pues esta planta que les tenemos en el día de hoy. Es una planta que necesita un suelo bien profundo, bien mullido para la siembra. Es una planta que se reproduce fácilmente por esquejes, bien sea aéreos o porque usted lo siembra, inclusive hasta por semillas. Y ahí tienen pues nuestra planta protagonista en el día de hoy, la tango o la trompetero, para que ustedes empiecen a tener unas bonitas enredaderas en sus casas. Esto lo ve aquí en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. ¿Verdad que muy bonita nuestra planta protagonista? Esta bignoniacea, este trompetero es muy hermoso, espero que ustedes adquieran esta enredadera. En el tema principal le vamos a hablar hoy de la calceolaria, cuyo nombre precisamente viene del griego calceolus, que significa zapatilla. En otras partes le dicen carrielito también, pero de ella vamos a hablar en el día de hoy. Es todo lo relativo a su cultivo, a su mantenimiento y obviamente a su cuidado y a su fertilización. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Los voy a invitar entonces para que sigan viendo nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. No se nos vayan. El compost ideal para sembrar nuestra calceolaria es una mezcla que podemos hacer con 60% de tierra, un 35% de materia orgánica, es una planta que necesita muy buena materia orgánica, y un 5% de arena que nos va a servir para que drene, porque esta planta no aguanta el encharcamiento, que el compost permanezca pues encharcado. Entonces ya preparado el compost, simplemente ¿verdad? Que es un suelo muy suelto este compost para sembrar nuestra calceolaria o zapatico de Venus, o también carrielito como le dicen por la parte de Fusa, por allá por Boyacá o Cundinamarca. Entonces ahí tenemos nuestro compost muy orgánico, muy organizadito. Aquí tenemos la calceolaria, entonces la vamos a con buen sistema radicular para trasplantarla. Y recuerden que es bueno untarle un producto para evitar hongos del suelo, por ejemplo Phytophthora y algunos hongos, bacterias y nematodos del suelo, untarle un producto como el Agrasub, que son hongos micorrígenos y hongos antagonistas tricoderma. Con esto la estamos vacunando, la estamos inoculando o vacunando, y lo mismo donde va a quedar sembrada la plantica, ahí le echamos también y procedemos entonces a sembrar nuestra calceolaria o zapatico o cunita de Venus. Luego procedemos simplemente a echarle agüita, pero ese es simplemente el compost ideal para sembrar este tipo de plantas. Esto lo ve usted aquí en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. La calceolaria o zapatico de Venus o carrielito, como le dicen en algunas partes,
es una planta que se reproduce muy fácil, por parte vegetativa o por semillas. Entonces aquí tenemos las semillitas de la calceolaria o la zapatica de Venus. Preparamos un compost que sea 50% de tierra y 50% de arena para que quede también sueltecito, y simplemente lo vertemos sobre materitos. Puede ser también en una matera más grande, pero lo vertemos sobre los materitos, por ejemplo acá que tenemos, para que nos salgan las planticas individuales. Y ahí entonces tenemos lista digamos, el compost ideal para sembrar estas calceolarias. Cogemos las semillitas, la semillita, que como ustedes ven es muy pequeñita. Vamos a sembrar ya 3 por materita para que tengamos digamos, la seguridad, la certeza de que sí nos van a nacer las planticas. Vamos a sembrar ya 3 por materita de esta calceolaria. La tapamos muy superficialmente. La semilla no se puede enterrar sino el doble de diámetro de la semilla, o sea que es muy superficialmente. La vamos a sembrar la calceolaria, pueden ser 3 semillitas por materita. En este caso que estamos utilizando estas enraizadoras, y ahí sembramos entonces nuestra calceolaria. Quedó listo, nos sobra mucho, podemos utilizar otro tipo de germinadores. Usted puede hacer un cajoncito, en fin. Se le echa agüita, muy suavemente agüita, y se lleva a un lugar donde no le dé el sol. Más o menos en 15 o 20 días ya debemos de tener las planticas listas de calceolaria, porque es una plantica que se reproduce relativamente rápido. Entonces, ya saben, o por esquejes de tallito, aunque es una planta herbácea, pero también se reproduce por esqueje de tallito, por siembra directa o por reproducción de semillas. Mire qué fácil es pues la reproducción de estas calceolarias. Esto lo aprende usted aquí en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mato. Esta planta es relativamente muy fácil mantenimiento. Es observarle que no tenga plaguitas y enfermedades, manejar la parte del riego, y el otro es el abonamiento. O sea que es muy sencillo pues el mantenimiento en sí de esta planta. Entonces, en cuanto digamos a la parte de lo que es el abonamiento, el abonado debe hacerse cada mes con un plan verdor al suelo o compost cuando la planta está creciendo como está acá. Entonces simplemente cogemos el abono que se va cada mes, que en este sería un plan verdor. Cogemos una cucharadita, aquí una cucharadita tintera, porque tenemos una materita muy pequeña, apenas nos está creciendo, que sea eso sí, a ras, como está acá, y se lo aplicamos por todo el bordito. Y luego lo mezclamos, el fertilizante lo mezclamos con la tierrita, eso es todo. Y así nos va a quedar, o con el compost, y así nos va a quedar abonadita. Esto lo hacemos cada mes. ¿Ya? Es una planta que exige relativamente un fertilizante líquido o foliar cada 8 días. Entonces, ya para el abonamiento foliar de la plantica, si lo hacemos cada 8 días con una fumigadora de este tipo y con un producto como el verdor foliar. Entonces mezclamos una cucharadita tintera aquí a la bombita del fertilizante foliar, en este caso sería un verdor foliar, una cucharadita tintera ras, porque esta es una bombita de 1,5 litros, entonces una cucharadita tintera, la mezclamos bien y procedemos simplemente a hacer la aspersión. Esta aspersión debe hacerse cada 8 días con el fertilizante foliar para que la plantica entonces nos quede bien fertilizada. Aquí estamos hablando de planticas que nos están creciendo, entonces sería con un plan verdor. Hay que sacar bien que esa nube de aspersión, así como está acá, y listo, ahí nos queda fertilizadita. Cada 8 días, recuerden, asperjado, fumigado, y cada mes al suelo. Si la planta ya está en floración, entonces simplemente cambiamos al fertilizante por plan floral al suelo y florel fumigado, eso es todo. O sea, prácticamente el mismo procedimiento por todo el bordito de la matera. Esa es la parte, digamos, que tiene que ver con la fertilización. En cuanto a la parte de riego, esta planta requiere que el compost esté relativamente húmedo, no encharcado, sino relativamente húmedo. Entonces ojalá utilicemos agua reposada. Aquí tengo yo agüita reposada, y esto lo hacemos
por lo menos 2 veces por semana, porque es una planta muy herbácea, como ustedes pueden ver. Es una planta muy herbácea, entonces lo hacemos 2 veces por semana con agüita reposada, sin que nos vaya a chorrear, para no botar el abonito. Eso es básicamente el mantenimiento que tiene esta planta. Y acuérdense, fijarse muy bien que no tenga plaguitas y enfermedades, que ahorita las vamos a ver en otra parte de nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Esto lo aprende usted muy fácil acá con nosotros. En cuanto a las plagas y enfermedades de la calceolaria, podríamos decir las siguientes. En cuanto a los insectos, por ejemplo, es muy común ver la mosquita blanca, los pulgones, los áfidos, trabajándole a esta plantica. Utilicemos productos biológicos, puede ser, por ejemplo, un Agrasif, un Agraver, fumigados cada 8 días para el control de las plaguitas más comunes pues, de esta calceolaria. En cuanto a las enfermedades, la más común es la pudrición de la parte de abajo, que se hace con producto producido por un hongo que se llama Phytophthora, y para eso se utiliza un producto como un Agralive, utilizado ahí al compost, simplemente aplicarlo al compost. De pronto puede aparecer una manchita en la hoja, que puede ser por cercóspora o alguna antragnosis, otro hongo como Colectotricum, por ejemplo, y simplemente aplicarles también fumigadas o asperjadas de Agralive cada 15 días para mantener la plantica en perfectas condiciones. Estos consejos los recibe acá en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Esta planta zapatico de Venus es muy susceptible a la sequía, entonces es bueno en las épocas de mucho calor introducirla en un recipiente con agua para que la plantica no nos sufre, así se mantiene el compost relativamente húmedo. Estos y otros consejos los recibe acá en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Un consejo que les puedo dar a ustedes cuando tengan una plantica de estas que es muy endeble o muy herbácea es utilizar un capuchoncito de estos para transportarla. Simplemente usted la introduce en el capuchoncito y así la puede transportar para que la matica no se nos dañe. Estos consejos los recibe aquí en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Un caso curioso que le ocurre a la veranera o bugambilia o palo de San Martín o trinitario es el siguiente. Esta planta se puede utilizar de doble propósito, es decir, en una materita usted la puede dejar tranquila y ella le crece reprolludita, o poniéndole un tutor como el caso de acá, esta varita, ella nos puede crecer como planta de enredadera. Mire qué curioso, dos digamos formas distintas de presentar la planta. Eso le sucede acá a la veranera o bugambilia. Esto lo ve aquí en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Quiero invitarlos a que nos llamen, nos escriban al teléfono y correo que aparecen en pantalla. Queremos sus sugerencias, algún tema en especial que quiere que le tratemos. También los voy a invitar para que inviten al Dr. Mata a su casa, a su jardín. Esto es algo especial que pueden hacer ustedes y nosotros gustosamente allá les trataremos los problemas que ustedes tengan. Ahora los voy a invitar entonces para que vean a nuestra mascota protagonista. Bienvenidos a nuestra sección La Mascota Protagonista. En el día de hoy traemos a Marilyn, un hermoso ejemplar de la raza Boston Terrier. Esta raza, originaria de los Estados Unidos, se logró después de años de cruces entre los bulldog inglés, el bulldog francés. Salió este hermoso ejemplar en la ciudad de Boston, Estados Unidos, y recibió el nombre de Boston Terrier. El Boston es un perro pequeño, compacto, más bien tirando a ser cuadrado. Es un perro noble, cariñoso, muy juguetón, excelente mascota para los hogares. Tenemos que el cráneo es más o menos cuadrado. Estas es las reglas generales de la raza. Una frente abrupta que termina, un hocico más ancho que largo, proporcional a la cabeza. Los ojos deben de ser grandes, abiertos, y el borde de los párpados negros.
La trufa o la nariz debe ser negra con unos orificios amplios, más no ni muy pequeños ni muy gruesos. No debe mostrar los dientes al momento de cerrar la boca porque no es deseable en la raza. Las mejillas también son planas. El cuello proporcional al tamaño del cuerpo. El dorso grueso, cuadrado. Las extremidades deben de ser compactas. Las patas pequeñas, redondas, de uñas cortas. Igual la parte posterior, que tiene que ver con la angulación de la rodilla y de los corvejones. La cola debe ser una cola pequeña, ¿sí? Y que sea también proporcional al tamaño del cuerpo. Tenemos que para las características de la raza es deseable las manchas negras en el cuello, en la mitad de la frente y alrededor del hocico. También puede tener manchas blancas en las patas y en las patas traseras. El color puede ir desde atigrado o barcino a un color negro con manchas blancas. No se permiten los colores café o rojizos y es deseable que tengan manchas blancas de la raza. Es una excelente mascota, tiene un pelo corto, fácil de manejar, fácil de cuidar, es muy juguetona, muy cariñosa con los niños, o sea que es una mascota ideal para tener en casas o apartamentos. Este es el Boston Terrier, que es la mascota protagonista en el día de hoy. ¿Verdad que ese Boston Terrier es hermoso? Espero que ustedes puedan adquirir una mascota de este tipo, como lo explicaba el doctor José Zuluaga. En cuanto a la parte, digamos, del tema principal de las mascotas, el doctor José Zuluaga les va a hablar sobre los primeros auxilios cuando el perrito, por ejemplo, sufre un accidente. Así que estén pendientes después de nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el doctor Mata. Continúenos viendo. Bienvenidos a nuestro programa Entre Plantas y Mascotas. Para el día de hoy traemos las sugerencias en caso de emergencia. Para el día de hoy traemos a Sadi, que es un paciente que fue atropellado por un automóvil. Para ustedes, los propietarios de mascotas, sucede muy frecuente cuando la mascota se sale de la casa por equivocación o se suelta de la trailla o el arnés. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando el animal es golpeado, va a sentir mucho dolor. Lo práctico sería pues recogerlo, sin embargo podemos optar por colocar un bozal para evitar que por las signos de dolor el paciente pueda mordernos, ¿sí? A continuación, de ahí seguiremos teniendo el bozal. Ya vamos a entrar a revisar el paciente. Para el caso de Sadi, tuvo una lesión en el miembro anterior derecho, donde hubo exposición de la piel. Entraríamos básicamente a mirar que no haya ninguna estructura que duela al tacto. Revisaríamos la cabeza, el cuello, las extremidades, la espalda, la zona de las costillas, zona de abdomen, zona de las piernas, para verificar que no exista ningún dolor que pueda ser signo de algún tipo de fractura. Como primera recomendación, en las zonas de las heridas podemos hacer un lavado con una solución jabonosa de yodo povidona, que la podemos utilizar, ¿sí?, sobre la herida directamente. A ver, Sadi está un poco inquieto. Sadi, sobre la herida vamos a aplicar el producto y vamos a hacer una limpieza profusa de la herida. Por eso es importante lo del bozal, porque indudablemente va a sentir dolor. Una vez limpiada la herida, pues revisamos que efectivamente no vaya a presentar ningún dolor adicional o una inflamación que nos hable de una fractura. Para este caso, mientras llegamos donde el veterinario, porque indudablemente es el veterinario el que debe valorar cómo está comprometido, podemos hacer una inmovilización del miembro afectado. A manera de emergencia podríamos hacerlo con un pedazo de cartón en la casa. Colocaríamos el cartón sobre la extremidad y podríamos colocar alrededor una cinta que nos permita fijarlo
mientras podemos llevarlo donde el veterinario, quien es el que nos va a dar las recomendaciones, ya Sadi, sobre si necesita una radiografía o necesita una cirugía adicional. Entonces Sadi está inquieto porque le está doliendo un poquito. Vamos nuevamente. Después de que podamos hacer la entablillada, ¿sí? Nos podríamos ocupar de revisar claramente que no vaya a presentar ningún tipo de hemorragia. Eso lo podemos valorar es mirando las mucosas. Básicamente las mucosas son la mucosa ocular, la del ojo, mucosa ocular que debe ser rosada, que no sea pálida, la mucosa gingival, o sea de las encías, que también debe presentar un color rosado rojizo, ¿sí? En el caso de una hemorragia o una sospecha de hemorragia, estaríamos viendo esa mucosa de un color pálido, blancuzco o amarilloso. De ahí en adelante lo único que tenemos que hacer es tratar de sostenerlo y tranquilizarlo. Importante no suministrar ningún tipo de medicación que no sea apta para los perros, porque algunas personas optamos por utilizar los productos humanos que la mayoría de las veces producen problemas gástricos en estas especies. Después de que podamos inmovilizar el paciente, ya nos disponemos a llevarlo donde el veterinario para que tome una placa radiográfica o los exámenes necesarios que tenga para descartar fracturas o algún tipo de hemorragia, tanto en tórax como en abdomen. Igual, descartar que haya rupturas de vejiga, porque es muy frecuente cuando suceden estos accidentes de atropellamiento por carros o por otro tipo de vehículos, que haya ruptura de órganos internos. Entonces ahí ya estás listo para que te llevemos a tomar una radiografía. Bienvenidos. En esta sección de consejos prácticos vamos a dar unas recomendaciones. La primera sobre cómo sacar nuestras mascotas a pasear o a los parques. La primera recomendación es que tengamos un collar del que podamos asirlo al cuello para que lo podamos manejar, una tradilla que nos va a permitir tener un control de la mascota de qué tan lejos queremos que se vaya. Esta tradilla que va pegada junto con el collar, en este caso que es un collar de ahogo, para que aprendamos a colocarlo, ¿sí? Esta es la forma de la P de perro, ¿sí? De esa misma forma la vamos a ubicar, ¿sí? Nos va a permitir tener un manejo más adecuado de la mascota. También es importante cuando saquemos mascotas de un mayor tamaño o con alto riesgo de peligrosidad que utilicemos los bozales. Los bozales nos permiten garantizar la seguridad de nosotros, de otras mascotas, incluso de otros propietarios de mascotas, porque nos va a evitar el riesgo de que alguno de ellos vaya a ser mordido. No lo olviden, por favor, cuando lo vayan a sacar. Y la otra recomendación cuando vamos a sacar a pasear nuestras mascotas es que portemos el carnet de vacunas, donde diga claramente qué vacunas tiene y de qué tiempo se le aplicaron. De igual forma, que no podemos olvidarlo, es llevar una bolsa para recoger la materia fecal de nuestras mascotas. Recuerde que para mantener los parques limpios y hacer una cultura un poco más ciudadano, debemos recoger los excrementos de las mascotas. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Espero les haya gustado esta hermosa planta de interior, la calceolaria. También la mascota protagonista del Boston Terrier, la parte de los primeros auxilios para los perritos, la planta protagonista, esta bignonia tan hermosa. En fin, los consejos que les dimos también, las curiosidades de las plantas. Espero pues que nos sigan viendo los martes en directo a las 11 de la mañana con repetición los viernes. Así que continúen viendo pues nuestro programa Entre Plantas y Mascotas con el Dr. Mata. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.